Robot Guilliman, conocido como el Hijo Vengador, es el primarca de los Ultramarines, un consumado señor de la guerra y diplomático que gobernó su propio imperio antes de que el emperador lo redescubriera. En este vídeo no solo veréis la vida de Guilliman, también comprenderéis cómo fue la Cruzada Terrana, la Cruzada Indomitus y la invasión de Terra en el Milenio 42 por Khorne, entre otras muchas campañas militares. Os recuerdo que para elegir mis vídeos semanales podéis uniros al canal como estos valientes guerreros, y los primeros en comentar también reciben una mención especial. Siguiendo con Guilliman, además de por su liderazgo en la legión de marines espaciales más grande y exitosa durante la Gran Cruzada, Guilliman se hizo famoso por la creación del Codex Astartes y sus esfuerzos para preservar el imperio a raíz de la devastadora herejía de Horus, convirtiéndose en el Lord Comandante del imperio. Cuando los dioses del caos atacaron el laboratorio del Himalaya, su cápsula aterrizó al otro lado de la galaxia, en el planeta de Macragge. Connor, uno de los dos cónsules de Macragge, vio en sus sueños el lugar donde había aterrizado el niño primarca, y al despertarse se dirigió hacia allí a toda velocidad. Adoptó al niño y lo llamó Robot, que significa el grande. Guilliman era un joven excepcional, tanto que al llegar a su adolescencia se ocupaba de muchos asuntos como la mano derecha de su padre. En cierto momento fue enviado para apaciguar al pueblo ilirio, que estaba realizando saqueos a los pueblos de su nación, y Guilliman ideó un brillante plan para vencer a sus enemigos. Su estrategia fue capturar los santuarios sagrados de los ilirios y esperar a que estos se mostrasen. Retaría a su líder a un duelo para demostrarle su fuerza, y una vez que lo venció, le entregó el artefacto religioso más sagrado de los ilirios, que siglos antes los cónsules de Macragge le habían robado. El acto de diplomacia y humanidad de Guilliman convenció al cacique ilirio de unirse a la nación de Guilliman. A su regreso a casa, Robot Guilliman encontró la ciudad metida en un caos, ya que el otro cónsul, Galan, había intentado un golpe de estado. Al acercarse a la ciudad, Robot y sus soldados vieron la ciudad sumida en el caos, siendo saqueada por las turbas de los hombres de Galan, mientras la casa del cónsul estaba bajo asedio. Robot dejó sus órdenes para restaurar el orden en la ciudad, mientras que él corría hacia la casa del cónsul y levantaba el asedio, solo para encontrar a su padre cerca de la muerte. Su padre había sido mortalmente herido por un asesino empleado por Galan, y con su último aliento le dijo a Robot quién era el responsable. Guilliman aplastó rápidamente la rebelión. Galan y sus cómplices fueron ejecutados, y sus tierras y riquezas se redistribuyeron entre el pueblo de Macragge. Robot reorganizó toda la estructura social de Macragge, creando un estado donde los trabajadores estarían por encima de los aristócratas, y bajo su liderazgo, Macragge prosperó como nunca antes. Mientras Robot continuaba su guerra contra los rebeldes, el emperador de la humanidad y sus ejércitos habían llegado al planeta vecino de Spandor. Fue allí donde el emperador escuchó las extraordinarias historias del hijo del cónsul Connor y se dio cuenta de que había encontrado a uno de los primarcas perdidos. Cuando el emperador llegó a Macragge, Robot Guilliman había gobernado durante casi 5 años un mundo que era autosuficiente, próspero, con un ejército fuerte y muy bien equipado. Impresionado, el emperador le asignó el mando de la Legión de Marines Espaciales de los Ultramarines a Guilliman y trasladó la base de avanzada de la Legión a su planeta Macragge. Ahora padre e hijo estaban reunidos y Guilliman le demostraría lo que podía hacer con su legión en la Gran Cruzada. Con la excepción de los lobos lunares, ninguna otra legión conquistó tantos mundos como los Ultramarines. Siempre que Guilliman liberaba un mundo, no avanzaba hasta que se había establecido un sistema de defensa autosuficiente y había dejado un gobierno cuya primera preocupación siempre sería el bienestar de las personas. Al mismo tiempo, con la ayuda de sus nuevos asesores, Guilliman creó una maquinaria militar sumamente eficiente en Macragge y sus mundos circundantes, lo cual proporcionó a los ultramarines un flujo constante de nuevos reclutas. Este factor, combinado con las bajas mínimas sufridas gracias a la habilidad táctica de Guilliman, permitió que los ultramarines se convirtieran en la más grande de todas las legiones de marines espaciales. Cuando Horus fue nombrado señor de la guerra por el emperador, Guilliman, Rogal Dorn y Yagatai Khan apoyaron su nombramiento, pues ellos creían que Horus era realmente el más digno de todos ellos. Por esta razón, y debido a su genio militar, Horus valoraba a Guilliman y Dorn como sus asesores más cercanos. En privado, Guilliman tenía 4 de sus hermanos en la mayor estima: Dorn, Sanguinius,
Leman Russ y Ferrus Manus. Se refirió a ellos como los poco intrépidos, y declaró que podría ganar cualquier guerra si tenía cualquiera de estos 4 y su legión al lado de los ultramarines. Por el contrario, las relaciones entre Guilliman y Lorgar se volvieron miserables después de que el emperador hizo que los ultramarines destruyeran Monarquia y estuvieran presentes durante la vergüenza de los portadores de la palabra. Si bien Guilliman cumplió estas órdenes al pie de la letra y parecía apoyar firmemente al emperador frente a Lorgar, en verdad estaba incómodo con sus acciones y sobre todo muy molesto porque el emperador usó su legión como una herramienta de humillación que abría una brecha entre los ultramarines y los portadores de la palabra. Así, cuando estalló la herejía de Horus, el maldito architraidor sabía que Guilliman jamás se uniría a su causa. Guilliman y los ultramarines fueron engañados por Horus, que los envió al sistema Peridian mientras Horus llevaba a cabo su traición. Cuando se reveló la traición, los ultramarines estaban mal ubicados para reaccionar ante ella. Mientras los ultramarines reunían sus fuerzas en el planeta Calth de ultramar, fueron atacados por los portadores de la palabra, y la legión sufrió grandes pérdidas. Sin embargo, los portadores de la palabra habían pasado por alto 2 puntos principales: el espíritu de lucha inquebrantable de los ultramarines y la brillantez del mando de Guilliman. Lorgar intentó asesinar a Guilliman con un demonio que atacó el puente de su nave insignia, lo que obligó a Guilliman a ser succionado al espacio y luchar contra varios portadores de la palabra sin su casco. En el clímax de la batalla terrestre, Guilliman arrancó uno de los 2 corazones de Cor Ferón, después de que éste hubiera intentado tentar a Guilliman para que se uniera a las fuerzas del caos. Mientras tanto, Angron de los Devoradores de Mundos y Lorgar de los Portadores de la Palabra habían lanzado la Cruzada de las Sombras en los mundos aislados de ultramar. Su plan era destruir la mayor cantidad de ultramar que pudieran mientras los ultramarines estaban ocupados en Calth. Después de la victoria en Calth, Guilliman se encontró con su hermano Sanguinius en los límites exteriores de ultramar. Con la adicción de los ángeles sangrientos a sus fuerzas, Guilliman declaró que finalmente podría comenzar a contrarrestar la Cruzada de las Sombras. Después de Calth, Guilliman persiguió a Lorgar, quien se había ido con Angron al mundo de Nuceria. Allí, los ultramarines se enfrentaron tanto a los Devoradores de Mundos como a los Portadores de la Palabra, mientras que el propio Guilliman luchó contra Lorgar, descubriendo que el primarca de los Portadores de la Palabra era sorprendentemente más hábil en combate. La situación para Guilliman empeoró cuando llegó Angron, golpeando a Guilliman con un furioso asalto y finalmente derrotando al señor de Macragge. Sin embargo, los traidores se vieron obligados a retirarse ante su derrota en esta batalla. Como resultado de la tormenta de ruinas creada por los Portadores de la Palabra, Guilliman temió que el Imperio se hubiera perdido y creó un segundo imperio, el Imperium Secundus. Guilliman se negó a declararse emperador del Imperio Secundus. En su lugar, inicialmente trató de convencer a Lion L. Johnson de que tomara el puesto a pesar de desconfiar de los Ángeles Oscuros. Mientras organizaba la creación del Imperium Secundus, Guilliman sobrevivió a un intento de asesinato de un escuadrón de la Legión Alpha. Y más tarde, cuando Conrad Curze cayó sobre Macragge, Guilliman y el León lucharon juntos contra el primarca de los Amos de la Noche, pero fueron llevados a una maligna trampa. Por fortuna, ambos pudieron regresar a Macragge, donde los esperaba Sanguinius. Guilliman al fin encontró un regente del Imperio digno. Su hermano Sanguinius era el mejor candidato. Sanguinius, Lion L. Johnson y Guilliman acordaron intentar romper la tormenta de ruinas para llegar a Terra y así ayudar al emperador antes de que fuera demasiado tarde. Durante el viaje a través de la tormenta de ruinas, la flota de Guilliman fue emboscada por las fuerzas traidoras, donde el hijo vengador sobrevivió a un intento de asesinato de los Portadores de la Palabra. Sanguinius tuvo una visión en la que el planeta Davin era la clave para llegar a Terra. A regañadientes, Guilliman y el León acordaron confiar en Sanguinius, pero ambos habían pensado que simplemente destruirían el mundo al llegar. Davin era un planeta demoníaco. Lo que los primarcas encontraron allí fue una maldita trampa de los poderes del caos. Sanguinius quedó atrapado dentro de un portal y luchó contra el demonio Madail mientras que Guilliman y el León intentaban desesperadamente alcanzarlo. Una feroz batalla estalló tanto en Davin como por encima de él. Durante la batalla en el templo de Davin, Guilliman y el León lograron finalmente luchar como hermanos y juntos derribaron un enorme demonio del caos. Finalmente, Sanguinius pudo escapar y las fuerzas de los marines espaciales fueron evacuadas al espacio.
Davin fue destruido por torpedos ciclónicos y las fuerzas demoníacas desaparecieron. En el lugar donde alguna vez estuvo Davin se abrió una brecha en la tormenta de ruinas. El camino conducía a Terra, pero después de un estudio más detallado se hizo evidente de que de alguna manera Horus ya había previsto esta ruta y erigió en ella una gran defensa para bloquearlos. Guilliman y el León acordaron distraer el bloqueo mientras Sanguinius y los Ángeles Sangrientos se dirigían directamente a Terra, porque ese era el destino de Sanguinius. En su camino se encontraba una gran cadena defensiva de cientos de mundos habitados por los guerreros de hierro. En una serie de amargos enfrentamientos, ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, pero los ultramarines pudieron mantener un avance constante. Al final, Guilliman pudo poner rumbo a Terra, y cuando su legión estaba solo a unas horas de distancia de Terra, se decidió el final de la guerra, pues Horus se vio obligado a luchar directamente contra el emperador. A raíz de la gran traición, el emperador había quedado incapacitado, y el número de marines espaciales había sido diezmado por las deserciones al caos, y sobre todo las pérdidas en batalla. Los ultramarines eran la legión leal más grande de todas, y Guilliman asumió el título de Lord Comandante del Imperio. Durante años a partir de entonces, Guilliman desplegó y dirigió a los ultramarines por toda la galaxia, recuperando mundos perdidos por el caos y evitando la pérdida de muchos otros por las rebeliones o las invasiones desde fuera del Imperio. Al mismo tiempo, Guilliman reorganizó las legiones de marines espaciales como capítulos y compuso el Codex Astartes, el tomo sagrado que muchos capítulos siguen estrictamente. En algún momento después de la herejía, Guilliman encargó a Belisarius Cawl dos tareas increíbles: su propia resurrección en caso de que cayera en combate y la creación de la próxima generación de marines espaciales. Durante la persecución contra los traidores, Guilliman lideró el asalto contra la Legión Alpha en Skandor, y supuestamente allí mató a Alpharius en un duelo. Sin embargo, él y los ultramarines estaban muy equivocados al creer que la serpiente moriría sin la cabeza, ya que de hecho, el símbolo de la Legión Alpha es una hidra, una serpiente de múltiples cabezas. Los ultramarines fueron rechazados una y otra vez por los marines traidores, impasibles ante la pérdida de su primarca. Por lo tanto, Guilliman finalmente puso sus fuerzas en órbita y bombardeó el planeta desde el espacio. Más tarde, en la batalla de Tesala contra los hijos del emperador, Guilliman resultaría gravemente herido. Fulgrim era ahora una criatura serpentina de inmensa estatura. En el combate, el maldito traidor Fulgrim hirió mortalmente a Guilliman con una espada envenenada. Durante los siguientes 10.000 años, el cuerpo mortal de Guilliman permaneció en estasis, en el santuario de Guilliman en las profundidades del Templo de la Corrección, uno de los lugares más sagrados de todo el imperio. Algunos peregrinos afirmaron que las heridas del primarca se estaban recuperando lentamente, una hazaña atribuida al poder del emperador. Otros negaban tal fenómeno, debido a que era imposible el cambio dentro de un campo de éxtasis. Sin embargo, aquellos que creyeron las historias de esperanza acabaron presenciando el milagro del primarca. Poco después de la destrucción de Cadia, Belisarius Cawl y Saint Celestine huyeron con un grupo de supervivientes imperiales a través de la telaraña Eldar, con la ayuda de sus nuevos aliados Eldar. El grupo llegó a Macrage, donde Cawl reveló que había trabajado durante los últimos 10.000 años en las dos tareas que el propio Guilliman le ordenó completar en caso de su caída. La resurrección de Guilliman era una de las hazañas que ahora Belisarius Cawl podía lograr, sobre todo gracias a la ayuda de su nueva aliada, la Eldar Ibraine. Con el respaldo del bibliotecario Tigurius, los ultramarines finalmente ceden y permiten que Cawl y su séquito ingresen al santuario de Guilliman. Usando un traje de servoarmadura que regeneró las heridas infligidas por Fulgrim, Guilliman fue restaurado justo cuando las fuerzas de la Legión Negra invadieron Macrage. Cuando Cawl estaba a punto de terminar su trabajo, la Legión Negra realizó el último asalto desesperado al santuario para tratar de evitar el regreso de Guilliman. Calgar, Saint Celestine y los caballeros grises liberados por el maestro Boldus lideraron la defensa y darían así el tiempo necesario a Cawl para realizar su tarea. Muy pronto los defensores imperiales se vieron abrumados por esta fuerza, pero cuando todo parecía perdido, el grandísimo Guilliman renacido se levantó para luchar por el imperio una vez más, y entró así en combate con su nueva arma, la espada del emperador. Tras la batalla, Robot Guilliman lidera un contraataque general a través del sector de ultramar, devastando a los invasores del caos.
Con su misión fracasada, la flota del caos restante huye de ultramar. Una vez en paz, Guilliman se adapta a la realidad del imperio de su padre 10.000 años después, ahora un imperio de decadencia. Después de ser informado completamente por sus ultramarines, Guilliman declara que viajará a Terra, comenzando la Cruzada Terrana. El viaje de Guilliman hacia Terra fue mucho más difícil de lo que se esperaba originalmente. Los dioses oscuros no fueron los únicos en sentir su resurrección. Mortarion y Magnus también sintieron la resurrección de su hermano, y comenzaron a hacer planes para el futuro. Durante su viaje por el Segmentum Ultima, encontró muchos mundos bajo el asalto del caos, y lo peor fue la propagación de una nueva enfermedad que induce la ceguera y diezmó a tanto los guerreros imperiales como a los civiles. Pronto quedó claro que esta plaga es producto de Mortarion, quien había convocado los poderes de Nurgle en su creación. El primarca se vio obligado a suspender su viaje hacia Terra para viajar a través de los planetas enfermos y curar a sus poblaciones. Estaba claro que este era un plan de los dioses del caos para retrasar su llegada a Terra. Además, la flota de Guilliman solo pudo hacer saltos cortos e inexactos, y el viaje tomó mucho más tiempo de lo que hubiera sido de otra manera. Cuando la flota llegó al borde de la vorágine, se encontraron bajo una emboscada masiva de los 1000 hijos liderada por el propio Magnus. En el centro de esa flota había una embarcación colosal con la gran pirámide de Tizca en ella. El plan de Magnus no era matar a su hermano, sino que simplemente deseaba que Guilliman vagara por la vorágine para siempre. En medio de la vorágine, la nave de Guilliman fue atacada por los corsarios rojos y los demonios de la disformidad, entre los cuales estaba Kairos Tegedestinos. La versión resumida es que Guilliman fue apresado por Kairos Tegedestinos y llevado a una fortaleza de Blackstone. Por suerte para el Imperio, los ángeles caídos de Cypher aparecieron desde un portal de la telaraña para rescatarlo de su prisión. Dentro de la telaraña, fueron perseguidos por Magnus y los 1000 hijos, quienes pretendían llegar a Terra mediante este portal. Guilliman supo ver la estrategia de Magnus y mandó que se abriera el portal en Luna, donde se prepararían para la gran batalla. Una feroz batalla estalló cuando Magnus irrumpió en la Luna defendida por el Imperio y los Eldar. Un magnífico duelo tuvo lugar entre Guilliman y Magnus. Los poderes psíquicos del primarca demonio abrumaron a Guilliman, pero antes de que pudiera ser derrotado, la armada imperial con los puños imperiales, las hermanas del silencio y los Adeptus Custodes llegaron desde Terra para darle su apoyo. Los 1000 hijos estaban siendo rechazados, y el campo nulo creado por las hermanas del silencio negaba algunos poderes de Magnus. Esto le permitió a Guilliman atravesar con su espada al primarca demonio, obligando a sus enemigos a retroceder a través del portal de la telaraña. Cuando llegó a Terra, el primarca de los ultramarines, Robot Guilliman, se presentó ante su padre, el dios emperador de la humanidad. Lo que sucedió detrás de las puertas cerradas de la alzada del trono del emperador no está registrado, pero se dice que Guilliman emergió con un gran propósito ardiendo en su mirada. Algunos dirían que la misma voluntad del emperador habitaba ahora en el primarca. El Imperio no se quedaría sin hacer nada mientras que la Gran Grieta envenenaba las estrellas y destruía la humanidad. Con la inminente amenaza que suponía Guilliman en Terra, los dioses del caos idearon un plan de ataque. Sin embargo, Khorne, sin hacer caso de los planes de sus hermanos dioses y hambriento de demostrar su propia superioridad, atacó a Terra en solitario. Los cultistas del caos y sus enloquecidas multitudes que se habían apoderado de las franjas de las ciudades colmenas de Terra llevaron a cabo sacrificios masivos de guardias, ofreciendo sus corazones al dios de la sangre. Las tormentas de disformidad se abrieron sobre los cielos de Terra, de las que salieron 88 cohortes demoníacas. La horda demoníaca se trasladó de inmediato al Palacio Imperial, asaltando la Puerta del León. La Puerta del León probablemente habría caído si no hubiera sido por el recién resucitado Robot Guilliman, ahora Lord Comandante del Imperio. Guilliman lideró un contraataque con sus marines espaciales y los nuevos primaris, custodes y hermanas del silencio, y rompieron así el avance del caos, obligándolos a retirarse de una vez por todas de Terra. Muchos líderes imperiales, incluido Guilliman, creían que el repentino e imprudente asalto del caos a Terra era una estratagema para mantener la atención de los líderes imperiales en su mundo del trono, a fin de así evitar la llegada de la siguiente e indomable Cruzada Indomitus. Durante la Cruzada Indomitus, Guilliman lideró cientos de mundos en el Imperium Sanctus e incluso luchó en Nexo Paria. La Cruzada Indomitus sería un éxito,
pero Guilliman se vio obligado a centrar sus fuerzas en la defensa de ultramar. Una vez más, su hermano traidor Mortarion buscaba llevar la ruina y la peste de Nurgle a los dominios de Guilliman. Guilliman, que acababa de concluir la cruzada Indomitus, finalmente llegó con sus refuerzos para salvar al asediado ultramar. Primero, se enteró de que Mortarion estaba usando un antiguo artefacto conocido como la Mano de la Oscuridad para resucitar a los muertos como zombies de la plaga. Mortarion se enteró de la llegada de Guilliman, y con la intención de evitar que el primarca leal y sus refuerzos cambiaran el rumbo de su campaña, intentó atrapar a Guilliman y a sus fuerzas en Macragge. En última instancia, esa táctica fallaría, ya que la defensa imperial y el posterior contraataque imperial en el sistema le impidieron lograr su objetivo. En Spandor, Guilliman lanzó un contraataque con el objetivo de aislar a la Guardia de la Muerte de las Estrellas de la Plaga, que estaban proporcionando a Mortarion un flujo interminable de esfuerzos. Más tarde, el primarca fue atraído a Parmenio, donde Mortarion, Typhus y Kugath lanzaron una trampa. Allí habrían matado a Guilliman si no fuera por la intervención de una santa en vida que lo salvó. Las guerras de la plaga terminaron poco después, cuando las fuerzas de los dioses del caos invadieron las estrellas de la plaga desbaratando los planes de Nurgle. Típico del caos, pegarse entre ellos en vez de ayudarse. No pasó mucho tiempo antes de que nuevas cruzadas alejaran al Lord Comandante del Imperio de Ultramar y lo llevaran por toda la galaxia. Así llegaríamos al final de esta historia, con el primarca luchando por el Imperio a través de las estrellas. Ha sido un vídeo más largo de lo normal, pero si no fuera así, habría sido un vídeo muy malo. Si lo has visto entero, pon en comentarios: el emperador renacerá. Nos vemos en el siguiente vídeo.